2 de octubre no se olvida. Y lo estamos viendo, hay contingentes de diversas escuelas preparatorias, universidades, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entre muchas casas de estudio importante que en aquel entonces formaron los contingentes estudiantiles que serían reprimidos por el gobierno de Díaz Ordaz. Hoy se manifiestan también como una señal de respeto a aquellos que perdieron la vida en aquella tarde de Tlatelolco. Vamos a llevarle una cobertura especial desde México, desde la Plaza de las Tres Culturas, donde me encuentro. A estas horas ya hay un gran contingente de jóvenes, también aquellos que formaron parte de las juventudes del 68, el Comité del 68, con aquellos líderes estudiantiles que hoy siguen saliendo a las calles para manifestarse por los derechos civiles de los mexicanos. Mi compañero Rey Rodríguez ha estado siguiendo los contingentes que van desde aquí, desde la Plaza de las Tres Culturas, irán hacia el Zócalo de la capital mexicana. Rey Rodríguez, adelante. ¿Qué tal, Mario? Te mando un saludo y efectivamente estamos a unos metros de la Plaza de las Tres Culturas aquí en Tlatelolco, justamente donde comenzara estos hechos hace 50 años, Mario. Unos hechos que evidentemente, tú bien lo decías, pues dejaron una profunda herida en la sociedad mexicana, sobre todo porque todavía a 50 años de aquella matanza, la matanza de Tlatelolco, todavía pues no se ha cerrado esa herida y los hechos todavía no están esclarecidos. Pero ves, Mario, aquí el ambiente que hay, algunos ya contingentes ya han empezado a avanzar hacia el Zócalo capitalino. Ahí ese es el punto donde se van a concentrar, pero todavía hay mucha gente que sigue llegando, Mario, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también del Politécnico Nacional y de otros institutos y otras escuelas, no solamente de la capital mexicana, sino también de otros puntos del país. Este ambiente es el que se vive en estos momentos, Mario. Como ves, gente con carteles pidiendo algunas demandas muy concretas de las universidades en que se encuentran, también por supuesto gritando esta frase que se ha hecho histórico y que ha mantenido vivo este movimiento del 68 a lo largo de estos 50 años, de que es el 2 de octubre, no se olvida. Vamos a hablar, Mario, déjame, a ver si tengo la oportunidad de hablar con algunos de estos jóvenes y preguntarles qué están haciendo acá, cuál es para ellos es el significado que ha tenido estos 50 años de una matanza que, como tú decías, cambió la historia del país. ¿Ustedes de dónde son? ¿De la Escuela Nacional, de la Escuela Superior de Música, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Y por qué han venido hoy? ¿Cuál es el sentir de ustedes, de los demás jóvenes que están acá? Pues demostrar que seguimos en pie y que no nos vamos a dar por vencidos y que exigimos nuestros derechos, la libertad de expresión. Como artistas también debemos estar aquí presentes. Pues muchas gracias. Ahí ves, Mario. ¿Tú de dónde vienes? De la Academia de la Danza Mexicana. De la Academia de la Danza Mexicana. ¿Por qué han venido? ¿Por qué han salido hoy justo a recordar? Porque es un aniversario de 50 años. Esto no puede quedar impune. 50 años y todavía no tenemos respuestas claras. Y esto no puede volver a pasar en el país. Ahí, Mario, ahí lo ves. Esto no va a poder volver a pasar en el país. Pero déjame, Mario, nosotros hace un par de días conversábamos justamente con algunos de los integrantes del Comité del 68 y nos hablaban lo que recordaban de ese día. Esta es parte de lo que nos dijeron. De allá de ese edificio, era el de Relaciones Exteriores, allí había francotiradores. Desde allá empezaron a disparar. Así recuerda Guillermo Vázquez los hechos que tiñeron de sangre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aquella tarde del 2 de octubre de 1968. Había llegado al lugar para participar en una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, que exigía el fin de la represión del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y la liberación de estudiantes encarcelados por manifestarse.
Vázquez, quien es miembro del comité del 68, dice haber visto un helicóptero sobrevolar la zona y lanzar 2 bengalas. En ese momento comenzó todo, asegura. En esos 2 domos que se ven allá arriba empezaron a disparar francotiradores. No sabemos, pensamos que eran agentes de gobernación de la Dirección Federal de Seguridad Nacional. Después vio cómo en algunas de las ventanas de los edificios que rodeaban la plaza, presuntos militares vestidos de civil, que supuestamente pertenecían al llamado Batallón Olimpia, se ponían un guante blanco, sacaban sus armas y comenzaban a disparar hacia abajo. Tras la confusión de los disparos, efectivos del ejército que resguardaban la concentración respondieron contra la multitud, lo que derivó en una masacre. Hubo detenidos, hubo muertos. Incluso una persona que iba a mi lado corriendo, de repente cayó con un balazo en la espalda. Hasta ahora no se conoce la cifra exacta de muertos y desaparecidos por estos hechos, ni tampoco hay responsables tras las rejas, dice Vázquez. Luchamos por la libertad de reunión, luchamos por la libertad de prensa, hemos luchado por la libertad de los presos políticos. Pero algo muy importante que ha sucedido, no hemos podido tener una justicia social. En 1969, en un discurso a la nación, Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en los trágicos acontecimientos sin que hubiera alguna consecuencia. En 2001, la llamada Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado abrió una investigación sobre lo ocurrido ese 2 de octubre. Como resultado, un juez federal ordenó en 2006 el arresto domiciliario del expresidente Luis Echeverría, quien al momento de la matanza de Tlatelolco se desempeñaba como secretario de Gobernación. Poco después fue exonerado al no encontrarse pruebas que lo inculparan por los hechos. La muerte de Díaz Ordaz en 1979 impidió que la Fiscalía le imputara cargos, aunque lo consideró responsable de los hechos. Otros exfuncionarios de aquella época, acusados también de presunto genocidio, no pisaron la cárcel luego de que un tribunal considerara que el delito había prescrito. Pero 5 décadas después, los testigos de estos hechos, que marcaron para siempre la vida del país, buscan reabrir el caso y hacer justicia. Y los 50 años hemos estado sobre lo mismo, luchando y pidiendo justicia. Y ya es nuestro lema, ni perdón ni olvido. ¿Sí? El 2 de octubre no se olvida. Mario, pues ahí siguen estos gritos del 12 de octubre, no se olvida, es el ánimo que hay aquí, el ambiente que hay en estos momentos. La marcha sigue avanzando hacia el Zócalo, Mario, pero muy lentamente, y esto tiene que ver porque se ha congregado muchísima gente de, como tú bien decías, contingentes de muchas universidades del país que hoy han salido pues a recordar este hecho. Voy a preguntar, Mario, si me lo permites, unos minutos más para ver también el sentir de estos jóvenes que llegaron aquí. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy salvadoreña y mexicana. Ah, salvadoreña y mexicana. ¿Por qué saliste hoy? ¿Estás aquí estudiando? Vine a estudiar una maestría y ya estoy trabajando en un programa de la UNAM y pues para mí es realmente un orgullo, una especie de herencia poder estar aquí hoy celebrando pues esta fiesta cívica. Ya. ¿Ustedes dónde son? De México, de la Ciudad de México. ¿De qué universidad? De la UNAM. ¿Por qué han salido ustedes de la UNAM? ¿Por qué han salido Pues es una conmemoración a que pues nos siguen matando a estudiantes, a gente joven, a campesinos. La represión puede ser que estamos conmemorando que, pues sí, ¿no? Que hubo un movimiento estudiantil y todo, pero es también decir, tenemos quejas, sigue presente, sigue vivo todo esto, ¿no? Gracias, gracias. ¿Ustedes de dónde vienen? De la UNAM también. Vienen de la UNAM. ¿Por qué vinieron hoy a acompañar, a recordar 50 años de esta masacre? Pues porque es una cosa terrible y no queremos que vuelva a ocurrir. Y ¿Similitudes ven ustedes entre el ayer y el hoy? Sí, y si no nos ponemos y nos organizamos y nos manifestamos en contra, pues es muy fácil que vuelva a ocurrir. ¿Qué tal? ¿Tú también vienes de la UNAM? Sí, es correcto. ¿Y qué dices? No, pues estamos en la conmemoración. Me da gusto ver a tanta gente, finalmente, para no olvidar precisamente. Pues ahí sigue el ambiente, Mario. En momentos seguramente pues van a seguir avanzando hacia el Zócalo. Así que bueno, quizás vamos a tener oportunidad
de pues, volver a tener otro contacto en breve, Mario. Gracias. Por supuesto, vamos a volver contigo en un momento más porque la marcha acaba de empezar prácticamente, fue citada a las 4 de la tarde, diversos contingentes, como ya explicaba, de preparatorias, escuelas vocacionales, SHs y universidades también se dieron cita a las 4 de la tarde, como fue aquel 1968. En aquel entonces también hubo una manifestación en contra de la represión estudiantil. Se había producido meses antes, en julio, el 22 de julio del 68, se produjo un enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional número 5 que derivó en una represión estudiantil también por fuerzas de seguridad gubernamentales. Fueron detenidos varios alumnos, varios estudiantes, y la marcha del 68 era para exigir precisamente su liberación y derivó en lo que conocemos todo, una verdadera masacre ya pasadas las 5 de la tarde, con esas 2 bengalas que dicen los que lo vivieron fueron lanzadas desde algunos helicópteros, otros sostienen que fueron desde el piso que fueron lanzadas, en fin, ahí a partir de entonces comenzaron los disparos de lo que ya nos explicabas, de estas fuerzas del orden, de estas fuerzas de seguridad especiales del gobierno mexicano. Hoy comenzaron también las ceremonias de conmemoración muy temprano. De hecho, en la mañana en el Zócalo de la capital mexicana se izó la bandera a media asta y fue una ceremonia especial por el 50 aniversario porque por primera vez participan los 3 poderes que representan al Estado mexicano. Es la primera vez que en un 2 de octubre hay un reconocimiento a nivel de Estado de los hechos del 2 de octubre. En el acto participó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, y también el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres, e integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y precisamente en la Cámara de Diputados se realizó esta mañana una sesión solemne en conmemoración de este 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. Durante el acto se develó en letras de oro, en el muro de honor del recinto legislativo, la leyenda al movimiento estudiantil de 1968. En el acto, tras un minuto de aplausos y en memoria de quienes perdieron la vida y de quienes protagonizaron la lucha, hablaron en la tribuna parlamentaria un representante de los estudiantes que participó en el movimiento, uno de los sobrevivientes. Vamos a escuchar a Félix Hernández. La herida que corroe el alma y la memoria de una generación entera conmueve a la sociedad porque esa herida está abierta y sigue sangrando. A pesar de todos nuestros esfuerzos, las víctimas de la violencia del Estado se siguen sumando. Los padres lloran a sus hijos y la patria se llena de vergüenza y de horror. En esta sesión solemne también participó el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez. Vamos a escucharlos. Tampoco dudo, ni por un momento, que intenciones de grupos de poder o en búsqueda de él hayan aprovechado o aprovechen circunstancias de conflicto para escalarlas persiguiendo ocultas y oscuras intenciones. Si ese fue el caso en aquel entonces, no por eso demerita lo genuino, lo espontáneo, el auténtico del movimiento estudiantil de 1968. Hace 50 años, el señor director del Politécnico Nacional y yo éramos entonces jóvenes y estudiantes de nuestras respectivas instituciones que hoy dirigimos. Tanto él como yo participamos con ese singular y desbordado entusiasmo que solo a esa edad se puede tener. Teníamos nuestra verdad y la defendíamos. Queríamos transformar y no sabíamos cómo, pero de alguna forma percibíamos que estábamos siendo actores de algo distinto e inesperado. Recordar ese movimiento nos da la oportunidad de reflexionar acerca de la gran responsabilidad que el Estado y la sociedad mexicana ha conferido tanto
al Instituto Politécnico Nacional como a nuestra institución hermana, la Universidad Nacional Autónoma de México, para formar de manera integral a los mexicanos que son y serán la fortaleza de este país. El Politécnico encarna desde su creación las causas y anhelos de las clases más desprotegidas del México postrevolucionario. Pues Enrique Graue y Mario Alberto Rodríguez, que en ese entonces eran jóvenes estudiantes, como lo mencionaban, hoy son los directores, las cabezas de las máximas casas de estudio aquí en México, la UNAM y el IPN.